Celebramos en este domingo This Sunday we celebrate las Pascuas. the festivities when Jesus went into Jerusalem. En otras palabras, la resurrección de We Cristo. celebrate the resurrection of Christ. Y en Génesis 2:8, In the book of Genesis 2:8, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Usted mira que Dios hace God makes un tremendo paraíso a paradise para la humanidad. for all humanity. Ese era el corazón de Dios, That was the heart of God, que tuviéramos reposo, that we may have rest, que tuviéramos paz, that we may have peace, que nos mantuviéramos en gozo that we may have joy, y principalmente and first of all, tener esa comunión íntima con Él. that you may have an intimate communion with Him. Pero esa comunión íntima But that intimate communion, se pierde en un huerto del Edén. you lose it in Eden, in the Garden of Eden. Y usted más adelante va a ir viendo And later on, you will start to see cómo Jesús recupera en un huerto how Jesus recuperates in a garden. y restaura la humanidad. And He restores humanity. En Romanos 6:23, In the book of Romans 6:23, la Biblia nos enseña the que Bible teaches la paga del pecado es muerte. that the wages of sin is death. Esto nos enseña que la muerte originó el pecado. This is the originating of sin into death. Si Adán y Eva nunca hubieran pecado, If Adam and Eve may have never sinned, la muerte nunca hubiera sido introducida a la humanidad. death would have never been introduced into humanity. ¿Cuántos estamos claros en eso? Many of us are clear on this. Nuestro Señor Jesucristo, enseguida, Él tomó nuestros pecados. Our Lord Jesus Christ immediately took our sins. Como ya Dios tenía How is it that the Lord already a had un cordero, a lamb a su único hijo? and His only Son? Acuérdense que la palabra primogénito Remember that the firstborn significa único. means just one. El único hijo que Él tenía. The only Son that He had. Dios no lo dio God made a medias las cosas. things in halfway. Lo dio todo. He gave it all. Dio a su hijo He gave His Son lo más grande. the greatest thing. ¿Quién de nosotros entregaríamos a nuestros hijos por los pecadores? Who of you would give their child for a sinner? La Biblia nos dice, The Bible tells y us, quiero que vayamos ahí, and let's go there. en Primera de Corintios In 1 Corinthians 15, chapter 15, 21 y 22. verse 21 and 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por dónde entró la muerte? Por un hombre. And death came in by one man. Pero el 22 nos dice, In verse 22 it says, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. because in the same way Hallelujah. all die in Adam, also in Christ we all shall live. Cuando Jesús muere en la cruz, When Jesus died on the cross, solo fue el principio de la it resurrección. was just the beginning of all resurrection. Era algo que ya estaba desde el principio. It was established from the beginning. Usted en In Génesis the book of Genesis, se da cuenta you find cómo el hombre cae en pecado. how man falls into sin. Pero la Biblia nos enseña, But the Bible teaches us en la cruz, in the Jesucristo, cross, Jesus Christ, en la cruz, in the Jesucristo cross, Jesus Christ venció conquered nuestros pecados. all sins.
nuestros pecados. all sins. Pero en la tumba, But in the tomb, Él venció la muerte. conquered death. En la In tumba the tomb, nos dio resurrección, He gave us resurrection. nos dio vida. He gave us life. Cada cosa que Jesús hizo a través de su muerte y resurrección, Everything that Jesus did through His death and resurrection solamente lo hizo para darnos libertad, only did it to give us freedom, para darnos vida y victoria. to give us life and victory. Él no quiere que caminemos una victoria parcial He does not want us to walk in a partial o a media. or in a half of a victory. Tenemos que entender We need to understand y conocer and to understand que Jesús nos entregó una victoria total, that Jesus total, gave us a total total, victory. que comenzó en Génesis It started in Genesis. y llegó a Apocalipsis, al último libro, It reached to Revelation. Apocalipsis 13. Revelation chapter 13 Y en Juan 9, and in John 9. usted lo estudia ahí. To study. Jesús venció la muerte por vida, por resurrección. And Jesus conquered death with resurrection. La Biblia nos enseña The Bible teaches que la cruz that the cross es vana, is in vain, es inútil, is unuseful sin resurrección. without a resurrection. La Biblia nos enseña The Bible teaches que la cruz es that the inútil, cross es is vana, unuseful, sin is resurrección, in vain without a resurrection. sin resurrección. Without a resurrection. Pero cuánto hemos pasado de muerte a vida. How you have gone from Por un hombre entró, dice en 1 de Corintios 15:21, 15:21, la muerte. a man established death. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Because in Adam we all die, and in Christ we Aleluya, resurrect. aleluya. ¿Usted está aquí? Si Cristo venció el pecado en la cruz, If Christ conquered sin in the cross, también venció la muerte por su resurrección. He also conquered death with His resurrection. Jesús venció la muerte por la resurrección. Jesus conquered the death with Y resurrection. es ahí And it is there donde la tumba where the tomb queda vacía. was left empty. La tumba queda The vacía. tomb was left empty. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh death, where is your sting? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Our resurrected King. Él venció. He conquered. La tumba The está tomb vacía. is left empty. Déjeme decirle algo. And let me tell you, Muchos han muerto en la cruz. many have died on a cross. Cientos de miles. Thousands of people. Pero solo uno But just one fue a la tumba went to the tomb y resucitó. and he resurrected. Aleluya, aleluya. Mire, 2019 In 2019, estamos cumpliendo 450 años in 450 years, que la Biblia that the Bible fue traducida en was español. translated into Spanish. Y usted que no es evangélico todavía, And you who are not an ama a evangelical, Dios you love God, y no lo ha aceptado en su corazón como su Salvador but you have not accepted y Him el as dueño the Lord de and su Savior, vida y de su and alma. as the one of your soul and heart. ¿Sabe quiénes traducieron esta You Biblia? know who translated this? Dos sacerdotes o curas Two priests que se convirtieron who converted a Cristo, to al Christ, verdadero, to the true living Christ, y se casaron. and they got married. Mire, se lo voy a leer aquí. Esta Biblia, Reina Valera que le decimos nosotros. Reina Valera. También está mal. Ok. Reina Valera no me dice aquí, ok. Uno de ellos es Reina Valera y el otro Cosidoro. Yo le traigo los nombres completos. Estos dos valientes, traducieron la Biblia Made the en español. translation into the Spanish. La Biblia se escribió en hebreo The Bible was written in Hebrew, y pasa a Inglaterra and it goes to England, y se traduce en inglés. and it's translated. Y de inglés llega a España. And in
English, it goes to Spain. Y esta es la que conocemos nosotros. And in Spain, Por eso it usted dice translates to vosotros. Spanish. This is why we Lo leemos al estilo como se habla allá en España. they translate it into the Spanish. Damos gracias We give por thanks estos valientes for these courageous que men. pudieron decir, no es por obra, no es por fe. It is not by faith. It is Aleluya, aleluya. Y tantos héroes de la by fe. faith. And many heroes of the faith. La Biblia sigue diciendo And the Bible continues to say en 1 Corintios 15, in 1 Corinthians chapter 15, 14 y 17. verse 14 and 16. Si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y nuestra fe. If Christ did not resurrect, in vain our Si preaching and Cristo faith. no resucitó, If Christ did es not resurrect, inútil, it is es unuseful, vana it is in nuestra vain. predicación, Our preaching, es vana it is esta in vain. predicación This preaching y is es in vain. vana tu fe And y your mi faith fe. and my faith is in vain. Vamos al versículo 17. Let's go to verse 17. Y si Cristo no ha resucitado, And if Christ did not resurrect, entonces la fe de usted y la mía es inútil, then your faith es is vana. It is in vain. Y todavía seríamos culpables de nuestros pecados. And we still will be in guilt of our sins. Así de sencillo. That is so simple. Pero si Cristo resucitó, If Christ resurrected, entonces then nuestra fe our faith, y nuestra predicación de la our palabra preaching of the word, nos da salvación, it gives us salvation, nos da resurrección. it gives us resurrection. Déjeme decirle que la tumba The tomb se preparó. was prepared. Dice que esta tumba estaba, dice la Biblia, que había una. Vamos a Juan, Let's go to the libro de Juan. book of John. Juan, vamos a comenzar Juan 19:41. John 19:41. Dice que ahí habían 4 hombres. There were 4 men. Uno de ellos era José de Arimatea, Joseph, Nicodemo. Arimathea, Dice aquí en el 39 que Nicodemo Nicodemus, preparó especies. Nicodemus prepared, Y con José de Arimatea le pidieron a Herodes, a Pilato, and they went to Pilate, el cuerpo de Jesús. and they asked for the body of Jesus. Pero la Biblia nos enseña, And the Bible la teaches revelación de esta palabra está the revelation of this que word la is tumba that the tomb nunca había sido usada. was never used. Si esa tumba If that tomb proféticamente hubiera sido usada, was going to be used, el diablo lo hubiera metido a todos nosotros allí. the devil would have put Pero it esa in tumba the tomb. estaba esperando But that tomb a Jesús. waited for Jesus. Él entró He went para que nosotros no so that entráramos. you would not go in. Jesús no entró a la tumba para que los hijos de Dios, el pueblo escogido de Dios, no entraran a la tumba. We're not going to the tomb. Eso es lo que Dios tenía preparado. And that is what the Lord prepared for. Había una tumba vacía There was an empty en el huerto. in the garden. Y para vencer la muerte And to conquer death, tenía que ser en el territorio to be in the donde territory where la muerte entró. ¿Dónde entró la muerte? death came in. En el huerto de Edén. And it came into the Garden of Eden. ¿Por qué Jesús oraba con sus discípulos en los jardines, en los huertos? Why did Jesus pray in the En el garden? huerto de Getsemaní, In the Garden of Gethsemane, en ese huerto, in that garden, dice que sus lágrimas, sus sudores, his sweat eran como gota de sangre. was like blood. Esa sangre estaba cayendo en esa tierra del jardín, porque en un jardín Because in the garden, fue que hubo muerte espiritual. spiritual Pero death, Jesús, but Jesus, el hombre muere espiritualmente y físicamente vive. Pero Jesús viene y muere físicamente, pero se levanta espiritualmente para que tú tuvieras vida y yo tuviera vida. ¿Tú estás entendiendo esta Are revelación? you understanding this revelation? El hombre en el huerto del In Edén. the Garden of Eden was man.
muere espiritualmente He dies spiritually. y físicamente empieza a vivir. He starts to live. Pero Jesús But Jesus aparece appears. y muere físicamente He physically dies. y se levanta He espiritualmente. resurrects spiritually. ¿Y dónde? And where? En el territorio del jardín. Of a garden. Dice, y en el cerca, dice, de la crucifixión It was near the crucifixion. había un huerto. There was a garden. Había un There huerto. was a garden. Había un There huerto. was a garden. Y había, dice, un corto And there camino. was a very short path. Había como una curva. There was like a curve. Yo no sé si tú tienes ya cerca tu victoria conforme vayas oyendo este mensaje. El trecho es corto. El trecho es corto. De la muerte a la resurrección. Yo no sé qué es lo que está muerto. Yo no sé lo que el diablo te ha robado. Pero hay una curvita nada más. Una curvita nada más. Donde va a estar vacía. 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 Pero que la llenó Jesús para que usted y yo no entráramos. ¿Por qué dice? La paga del pecado es muerte. Pero Él venció el pecado a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Pero Él nos dio vida en la tumba. En la tumba. Él tenía que venir al territorio donde había nacido la muerte. Dice, y cerca de la crucifixión había un huerto y había una tumba vacía que nadie la había usado. Que nadie la había usado. Era el primero. Era el primero. Tremendo es Jesús. Es el único evangelio, el libro de Juan, que menciona que Él estaba sepultado en un jardín. Por eso esta palabra es importante. Por la muerte que nació en un jardín. Pero en un jardín se venció a través de la resurrección. Lea conmigo. Juan 19:41. Y el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Aleluya. La muerte nació, se lo vuelvo a repetir, en un huerto, y Jesús venció la muerte en un huerto. Aleluya, aleluya. Y eso comenzó en el huerto de Getsemaní, donde oraba Él, en los huertos con sus discípulos. ¿Dónde fue traicionado Jesús? ¿Cómo se llama? El que se quitó la vida. Judas. Sabía dónde estaba el maestro. Sabía dónde oraba con ellos. Por eso se prestó de ir a donde sabía que Él estaba. Pero lo menos que se imaginaba de que eso era para cumplirse nada más la palabra. Él no le hizo un favor. A Jesús nadie le quitó la vida. Ni los romanos, ni los golpes, ni los judíos. Él la entregó. Él se entregó voluntariamente por usted y por mí. Él murió voluntariamente por ti y por mí, y por los tuyos y por los míos y por el mundo. Judas no le hizo un favor. Aún si no hubiera habido ferretería abierta, no importaba, porque no eran los clavos ni era el martillo.
Era una palabra que estaba escrita. It was a word that was written. Era un pacto que ya estaba It hecho. was a pact that was Era una established. decisión que ya estaba dicha. It was a decision that was Y already él nada made. más vino a And he cumplirla. only came to fulfill it. Vino a He cumplirla. only came to fulfill it. Isaías 53 Isaiah 53 testifica la muerte de Jesús. testifies of the death of Jesus. Pero con todo eso, But with all of this, con todo eso, with all of this, with all of this, con todo eso, with all of this, fue los pecados tuyos y míos. ¿Quién lo mató? who killed him? Fueron tus pecados y mis pecados que lo llevaron a la muerte. Him to the death. Dice que cuando él It says that when he asumió la responsabilidad assumed the del responsibility pecado de la prostituta, del pecado del ladrón, del pecado de todo el mundo, of everyone, ahí donde he murió. was there when he died. Eso lo llevó a la muerte. That took Nuestros pecados, our sins, nuestros pecados. our sins. Y para vencer la muerte, And to conquer él tenía que entrar en el territorio donde nació la muerte. when death was born Un huerto. in a garden. Cerca de la crucifixión estamos leyendo. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Y el huerto, un sepulcro nuevo que aún nadie lo había usado. Nobody had Fue el primero que lo He was usó. the first one to use the tomb. Es por eso que vemos a Jesús, como les dije, orando, preparando la victoria. Preparing the victory Porque las victorias se ganan en los lugares específicos. are one in specific places. Donde el enemigo te ha robado algo, When the tú enemy tienes has que stolen ir. something, you need to go. Él fue puesto en un jardín And he was placed in a para garden traer vida a todas las almas perdidas, to bring life to a todo lo que se había perdido. everything that was lost. Y fue después And it was later que él declaró he declared que fue el pecado del mundo that it was que le quitó la vida. the sin of the world that took his life. Déjeme decirle, vamos a San Juan 20. In the book of John, chapter 20, Usted sabe que en el jardín, en el huerto del Edén, in the Garden of Eden, Eva y Adán se escondieron Adam and Eve hid cuando traicionaron a Jesús. when they betrayed Jesus. La primera traición fue en un huerto. It was in the garden that La segunda traición fue en un huerto and con again, Judas. in the second time it was Y donde Dios dio la victoria fue en un huerto. and in a garden there was a victory. Era en el territorio It was in a territory donde se había creado la maldad, donde se había creado el pecado, la muerte. Es ahí donde Jesús tenía que It vencer. was there where Jesus conquered. Y Dios usó And Jesus used lo más vil, the lo más despreciado, a una mujer, a woman, a una mujer llamada María Magdalena, llamada María Magdalena. Maria Magdalene. Súbele este micrófono, por favor. Y esta joven And this young lady, no era cualquier joven. she was not just an ordinary person. Tenía 7 demonios. She had 7 demons. Había una razón por qué amar a Jesús y There seguir was a a reason to Jesús. follow Jesus and love him. Y te digo más, And I tell you even more, María Magdalena Mary of Magdalene era una joven was a young woman. adinerada, She was a woman of wealth, con dinero, a woman of wealth, que ayudaba who a helped sostener to sustain a todos los seguidores de the Jesús. followers of Jesus. Con todo su problema que tenía, With all the problems she had, ella dice, she says, seguiré a Cristo I shall follow Jesus hasta lo último, hasta el último día de mi day vida. of my life. Hizo un compromiso. And she made a compromise. ¿Dónde están los que hacen compromiso con Dios y lo cumplen? Those who make a compromise with ¿O God. estás esperando el milagro Or you y todavía lo que waiting on a miracle. prometiste no lo And has what you hecho? promised, you have not done it yet. Come on, come on. Mira, Listen, ¿sabe? Vamos aquí. let's go here. 21 de San Juan. 20 verse 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo o aún oscuro,
al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón y a Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús. Está hablando de Juan, el amado. Y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro, usted lo estudia todo, hasta el 10. Y dice que esta muchacha le lleva el anuncio. Le lleva el anuncio a todos los discípulos. Pero Pedro y Juan, al que se le recostaba en el pecho el Señor, en el hombro, salieron corriendo. Llegó primero Juan, pero el primero que entró al sepulcro fue Pedro. Y después que Pedro vio que no estaba, que no había nada en el sepulcro, el cuerpo, entró después Juan. Y como vieron que no había Jesús, no estaba Jesús ahí, ellos se marcharon. Porque no entendieron que Él les había explicado que el tercer día Él iba a resucitar. No lo entendieron, no lo habían entendido. Pero ahí había una mujer, ahí había una joven que estaba agradecida, una joven que decía: yo tengo dinero, pero este dinero lo pongo disponible para Jesús, porque hoy me doy cuenta que lo que tengo se lo debo a Él. Yo le debo la vida a Él, yo le debo la libertad a Él, todo lo que tengo es de Él. Yo no lo sabía y muchos la criticaban y decían: todo lo que es mío es de Él, porque fue primero de Él y después fue mío. ¿Y sabe qué más? Dice el versículo 11. Te voy a leer el 29. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Pero ellos volvieron a lo suyo. Pero aquí hay un pero en el versículo 11. Pero María Magdalena estaba afuera del sepulcro llorando. ¿Y tú sabes qué pasó? ¿Usted sabe qué es lo que pasó? Ella miró a Jesús, pero no lo miró como lo había conocido. ¿Sabe cómo lo miró? Él lo miró como el jardinero del huerto del Edén. Lo llevó a lo original. La llevó atrás. Le dice: esta mujer esperó y ella se merece que yo le revele que yo soy desde el principio, desde el huerto del Edén. Soy el jardinero, el original, y tenía que vencer la muerte en un huerto, porque en un huerto entró la muerte. Because in a garden death came in. Lee conmigo. And read it with us. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados en la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Aleluya. Dile tan siquiera más de un ángel, Señor. Send an angel. Dile algo. Say so. Y le dijeron: mujer, ¿por qué llora? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Te vuelvo a repetir. Adán y Eva se escondieron. Ella estaba desesperada por verlo. ¿Dónde están los desesperados que no se pierden un servicio? ¿Dónde están los desesperados que si no hablan con Dios se les para el corazón? ¿Dónde están las mujeres y hombres desesperados y niños y jóvenes y adultos y adolescentes desesperados por un Dios vivo? Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Es que Él no se presentó como el que había conocido. Él se presentó como el cordero inmolado. Ya no había, es cierto, quizás las marcas, pero hoy se presentaba como el verdadero Salvador.
salvador de su alma. Se presentaba como cordero as a inmolado. lamb who was slaughtered. Estaba con cuerpo transfigurado. He was in Y Jesús le dijo: And Jesus mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Las mismas palabras que le dijo a Adán y a Eva. the same words he said to ¿Dónde Adam. están? Where are Adán, you? Adam, Eva, Eve, escondidos. they were hidden. ¿Cuántos se quedan en casa escondidos? And they were hidden in the house. Y Jesús no se escondió. And Jesus never hid. Hasta la muerte nos amó. Death, he loved Hasta us. la muerte nos amó. Hasta la He muerte. loved us unto death. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué llora? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano o el jardinero, que hortelano quiere decir el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella no se daba cuenta. She did not recognize. Ella no se daba cuenta She did not porque recognize. pensaba que el que había resucitado era el mismo que le iban a seguir dando golpes. No, cesaron los golpes, cesó el rechazo, cesó el odio, cesó el pecado, cesó todo en ese Everything momento. stopped at that moment. Y el gran privilegio se lo Great dio privilege was given a la mujer más para la sociedad to the inmunda y society sucia woman, the most que era. famous woman who was Pero eso le dio el privilegio de que se encontrara de primero con to find Jesús. Jesus first. La primera a la que la Biblia dice The Bible que el says que perdone los más the pecados, one who forgives more ese sins ama más. loves more. Si tú entre más pecador y pecador has sido, You were more vamos a sinner. desesperarnos más por Dios. You find you Yo no sé de dónde te desperately sacó el for God. Señor. Yo sí I know sé where bien God de dónde took me you sacó el from. Señor. I know Yo sé de dónde God me sacó el took me Señor. from. Y estoy viva de And I am milagro. living because Estoy of God. viva de milagro. I am living because Estoy of viva de God. milagro. I am Y living esto because mismo of Él lo God. usa, And ese this mismo is the coraje, same. para decirle al diablo To tell the que es un derrotado, un derrotado. Porque yo en mi casa serviremos a Jehová, mi familia y la iglesia, Cristo mi redentor, Adonai. Estamos en victoria total y completa. Total victory. Dime dónde lo has llevado, And where did you take it? dónde lo has puesto. Where did you take it? Y Jesús en el versículo 16 le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabino, He said, Rabbi, maestro, ¿eres tú? is it you? Sí, María, And te lo Jesus estoy. said, Eres la primera. you're the first. Eso ya estaba escrito It was written miles cientos de años atrás. thousands of years Que ago una mujer that there was a woman rechazada, who was rejected. una mujer que nadie daba nada por No one ella. gave for her. A woman no one gave anything for. Jesús Jesus hace que la vea primero. saw her first. Jesús le dijo: Jesus said, no me toques, don't touch me. porque aún no he subido a mi Padre. I have not gone unto the Father. Mas ve a mis hermanos Go to my brothers. y dile: subo a mi Padre, I'm going to a vuestro Padre, a mi Dios our y a tu Father, Dios. their God. Amen. ¿Qué más te puede decir el Señor en esta mañana? What else can the Lord tell you this morning? El Señor es real. The Lord is real. Voy a cerrar con esto. I'm going to close with this. Vamos a seguir un jueves en el estudio. And we're going to continue in our Bible study on Thursday. María no se daba cuenta que estaba viendo a Jesús espiritualmente, al jardinero. Mary did not know that she was Del seeing the huerto. gardener of the Ella no garden. estaba viendo al Maestro, sino a Jesús She was seeing Jesus, the resucitado. resurrected one. El primer jardinero en la The first historia. gardener of the garden. Ella estaba viendo She a was Dios seeing God originalmente. originate. ¿Por qué Jesús le reveló a María y no a Pedro ni a Juan? Why didn't he reveal it to John or Peter? Era la primera persona y María la primera en verlo, el jardinero original, desde el He was the first principio. one to originate. Qué lindo es el Señor. Gloria a Dios. Glory to God. Qué lindo.
Qué lindo es el Señor. Gloria a Dios. Qué lindo. Concluimos. We conclude. ¿Por qué no se lo reveló a Juan y a Why Pedro? didn't he reveal it to Peter or ¿Por qué John? ellos no esperaron? Because they did not wait. Porque siempre, siempre Because y always siempre and always usted mira que Dios muere por todo el mundo. that the Lord Y no es que sea dies for all, especial por los pobres, and he's not special por los for que the poor, están or for sufriendo. those who are in suffering. Cuando usted está pasando prueba, es cuando más cerca It's when está the Dios a su Lord is lado. closer to you. Pero como se preocupa más por el problema uno, no se da cuenta que el abrazo es fuerte, el consuelo es grande, que Él nos quiere abrazar, Él nos quiere besar y decir: hija, yo he estado, estoy, estaré contigo y te voy a dar el deseo de tu corazón. Solamente, hijo, búscame, búscame, sé el primero en buscarme. Pero Dios dijo: God said, te voy a dejar ver lo original, te voy a llevar atrás I'm going to take you back al principio. to the beginning. Y María empieza a ver esa revelación como se lo he explicado. And Mary saw the revelation. Lo voy a dejar ahí. I'm going to leave it there. ¿Qué te quiero decir? What does that want to tell you? Que Dios conquistó Conquered en el territorio in the territory donde le había robado lo más grande al where ser they humano. stole the greatest thing from humanity. En un huerto In the del garden Edén of Eden, entró el pecado, sin came in. pero en un huerto But in the garden, entró la resurrección, resurrection la came vida, in. Life came in. la cruz. The cross Él muere en la cruz por nuestros pecados, for our sins. pero Él entra a la tumba He goes into a tomb para que tú so that you y yo and y nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos no entraran a la muerte would not go into death espiritual. spiritually. Porque Adán, cierro con esto, Adán en el Edén In the garden, muere died espiritualmente y vive and lives físicamente. physically. Pero Jesús But Jesus en el huerto in the garden, muere al contrario, físicamente, physically, pero se levanta espiritualmente por ti y por mí. Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. Ponte de pie, vamos a adorar al Señor en esta mañana. Gloria, tus últimas alabanzas, por favor. Gloria a Dios. Qué lindo, Jesús. Gracias, Señor, te damos, Señor. Qué lindo eres, Señor. Póngase de pie. Vamos a tomar la Santa Cena en esta mañana en acción de gracia. La Santa Cena tiene, mire, peso de gloria, peso de gloria. Tiene peso de gloria. Es símbolo de su sangre derramada por usted y por mí. Y ese pan, símbolo de su cuerpo azotado por nosotros. Qué lindo es el Señor. Gloria a Dios en esta mañana. Levante sus manitos, levantemos nuestras manitos y todos juntos adoremos. Todos juntos, no lo dejes solo, todos juntos. espina su corona fue, mas hoy de gloria es. En Salvador lavó mis pies, me rindo ante él. Cayó mi culpa sobre aquel que reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es
paz descansa en él. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Tu nombre, Dios, mi gloria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, mi gloria es mi adoración a Cristo el Rey. En victoria, estamos en victoria. Gracias, Señor, en victoria. Qué lindo, mi Dios, solo mencionar tu nombre. En victoria vivo estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy. Jesucristo se levantó. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy. La victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy. La victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy. La victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy. La victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy. La victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy. La victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Vivo está en mí, Jesús. Hoy vivo estás. Hoy vivo estás. Venció con poder y se levantó de la tumba. Mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, aleluya. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el
en mí, y vivo está en mí, y vivo está en mí, y vivo está en mí, vivo está en mí, Jesús. Gracias, Padre.